Bienvenidos traders a RB Trading. ¿Te preguntas cómo llevar tus ganancias al siguiente nivel? La elección de la estrategia adecuada es clave y hoy te presentaré una que puede cambiar tu juego por completo. Esto no es solo una estrategia, es una oportunidad para multiplicar tus éxitos en opciones binarias y también en FTT. Así que acompáñame para que conozcas los detalles y ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil simple de 6 periodos, una media móvil simple de 9 periodos, el indicador MACD en configuraciones de 8, 15 y 6 y el indicador estocástico en configuraciones de 15, 5 y 5. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 1 minuto. El tiempo de expiración de la operativa será de 3 minutos. Hemos testeado esta estrategia en todos los brokers, Pocket Options, Quotex, UnoWin y Bino. Funciona esta estrategia tanto en mercado normal como también en mercado OTC. Bien traders, ya estamos en el broker Pocket Options para configurar los indicadores. Este es el botón de indicadores. Pulsamos allí y añadimos el MACD, 2 veces la media móvil y el oscilador estocástico. Bien, una vez añadidos al gráfico, vamos a empezar con las configuraciones. Voy a aprovechar cuando termine esta vela para hacer una entrada. Y ahora explicaremos paso a paso el por qué he hecho esa entrada allí. Bien, la primera media móvil. La configuración es de 9 periodos y el tipo de vela SMA. En estilos he colocado esta línea en color rojo y he guardado los cambios. La siguiente configuración, la siguiente media móvil, es de 6 periodos, también SMA. En estilos la he colocado de color verde y he guardado los cambios. El oscilador estocástico, estas son sus configuraciones. Periodo K, 15. Periodo D, 5. Periodo de alisamiento, 5. El tipo de media móvil será también SMA. En estilos he colocado el periodo K, alcista, en verde y el D, bajista, en rojo. Estas configuraciones no las vamos a necesitar, tanto sobre compra como venta, las dejamos por defecto. Y guardamos los cambios. Y ahora la última configuración será el indicador MACD, periodo rápido 8, periodo lento 15 y la señal del periodo será 6. En estilos no he tocado nada, la he dejado por defecto y he guardado los cambios. Bien, ahora sí que tenemos todas las configuraciones listas y preparadas. En cuanto a indicadores, ahora vamos con las velas. Estaremos utilizando velas japonesas de 1 minuto, es decir, M1. Y el tiempo de expiración de la operativa será de 3 minutos, M3. Así que ahora sí están todas las configuraciones listas y preparadas. Ahora sí podríamos pasar quizás a los pasos resumidos unos a uno. Bien, como pueden observar, tengo ya en el gráfico añadido algunas líneas horizontales. Eso se refiere a que estamos utilizando también soporte y resistencia, ya que independientemente de la estrategia que estés utilizando, si no tomas en cuenta los soportes y resistencias cercanos, vas a tener fallos en tus entradas. Así que esto va a minimizar tus pérdidas, ¿de acuerdo? Nos quedan 50 segundos aproximadamente. Yo creo que tenemos margen de tiempo todavía para ganar esta operación. Fijémonos que también aparte de los soportes y resistencias, he marcado aquí una línea de tendencia. He visto que el precio cada vez hace puntos más altos en el precio. Sin embargo, está en un punto de soporte que ha roto y por eso he considerado que sería un buen punto para hacer la entrada, ya que el precio se impulsa y retrocede. Impulsa, retrocede, impulsa, yo creo que ahora va a retroceder nuevamente hasta este punto. Así que creo que por eso podría tener opción a ganar esta operación. Si se perdiera, de acuerdo a mi plan de trading, puedo perfectamente hacer una recuperación de esta entrada. Recordemos que por mucha estrategia que tengamos y análisis, siempre podemos perder. De hecho, vamos a perder. La cuestión será qué tal está nuestro plan de trading y de gestión de riesgo. Operación ganadora y vamos a mostrar los resultados. Fijémonos, estaba haciendo la operación NZD USD de mercado OTC. Y aquí están las operaciones ganadoras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entradas ganadoras. Y aquí están un par de entradas más que he estado realizando anteriormente.
Bien, ahora podemos explicar paso a paso esta estrategia, pero fijémonos que he añadido los soportes y resistencia y también incluso alguna línea de tendencia para ver lo que viene haciendo el precio. Bien, paso número 1. Colocar soportes y resistencia. Ya sabemos que podemos ir a H1 o M30. Una vez colocadas las líneas en H1 o en M30, ya podemos trabajar perfectamente. No solamente tienes que colocar los soportes y resistencia, sino que es bueno que te fijes en lo que viene haciendo el precio. Puedes marcar líneas de tendencia y ver si el precio es ascendente o descendente, si está cercano a rechazar o romper un punto de soporte, resistencia, etc. Así que ese será el paso número 1. Primero, soporte y resistencia. Segundo paso, debe cruzarse las medias móviles entre ambas. Paso número 3. Debe cruzarse las líneas del estocástico y paso número 4, deben cruzarse las líneas del MACD y el histograma estar en su posición adecuada. Es decir, si voy a operar hacia la baja, espero que se crucen las medias móviles, espero que se cruce el estocástico, espero que se cruce el MACD y además que el histograma, es decir, estas barritas, estén por debajo de la línea 0. ¿Vale? Vamos a añadir nuestra línea vertical como siempre para ver esos puntos de entrada. En este caso yo acabo de hacer una entrada en este punto. Aquí he hecho la entrada, 3 velas. Porque estaba cerca de un punto de soporte y resistencia que ha rechazado. Se han cruzado las líneas del estocástico, se han cruzado las líneas de las medias móviles, se han cruzado las líneas del MACD y además estoy viendo que aquí hay un canal, ¿cierto? Es ascendente, pero estoy operando hacia la baja porque el precio se impulsa y retrocede, se impulsa y retrocede. Y aquí estaba en este punto máximo que rechazó, así que intuitivamente tengo altas probabilidades de que el precio vuelva a tocar esta zona, bien sea para romperla y continuar a la baja o volver a rebotar en este punto y continuar nuevamente hacia el alza para seguir con ese patrón. Así que es importante que seas observador en cuanto a las figuras también, ¿vale? Bien, vamos a ver si podemos localizar otro punto de entrada. Incluso en este mismo par, sin irnos más lejos, puedo duplicar la línea. Y además la voy a colocar un poco más gruesa y de otro color incluso, para que se vea mejor esos puntos. Ok, vamos a duplicar esta línea. Y aquí, fijémonos, que hubiésemos tenido otra oportunidad de entrar. Voy a eliminar esta línea verde y voy a dejar solo la función. Ok, en este punto otra entrada. Fijémonos. Cruce de medias móviles. Ya se había cruzado el estocástico y ya se cruzó MACD. Debo esperar que los 3 indicadores se crucen. En ocasiones, algunos se cruzará antes que los otros, pero para hacer la entrada, sí o sí, tienen que estar los 3 cruzados. Medias móviles, estocástico y MACD. Además de eso, no solamente te puedes fiar de estos indicadores. Por eso que te digo es que es importante que además coloques soportes y resistencia. Eso te va a ayudar un montón. Aquí tenemos una resistencia, precio rechazó. Y además tiene este soporte que también rompió y es cuando se cruzaron las líneas. Si analizas de esta manera y ya ves y observas que el precio viene haciendo lo mismo, te impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, pues aquí probablemente cuando haces la entrada puedes dar por seguro que el precio va a retroceder, ¿vale? Que hay un patrón, lo hace continuamente el precio. Y eso sin ir muy lejos con en este mismo par. Si voy un poco más atrás y añado otra línea, aquí hay otro punto de entrada. Y si duplico la línea, no quiero duplicarla. No sé si se ha duplicado o no, pero bueno, aquí habría otra entrada más. ¿Vale? Cercano, no siempre tiene que tocarlo, cercano a este punto de resistencia. Precio rechaza, se cruzan las líneas, se cruza el estocástico, se cruza el MACD, 3 velas y ganadora. Aquí 3 velas y ganadora, 3 velas y ganadora, ¿vale? Así que es bastante sencilla esta estrategia y de verdad que tiene excelentes resultados. Vamos a ver si podemos encontrar otra oportunidad en el mercado. Y veamos aquí.
Bien, si has llegado hasta aquí te doy las gracias por apoyar mi contenido y mi canal, porque me ayudas a seguir creando contenido de calidad. También quiero decirte que tenemos un canal de Telegram donde enviamos señales de opciones binarias todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 12 horas aproximadamente, en horario de Buenos Aires, Argentina. Te recomiendo también que si vas a acceder a este canal, te asegures de leer las recomendaciones principales para que te vaya bien con nuestras señales. Vamos a repasar. Aquí tenemos las líneas cruzadas, aquí también y aquí también. Pero aquí tengo un punto de soporte muy cercano. Aquí, más o menos en esta zona, donde el precio puede seguramente apoyarse. ¿Cómo lo sé? Vamos a ir a H1 y fijémonos. Efectivamente, donde he colocado la línea, fijaros dónde quedó. La vela donde está corriendo el precio, ahí está la mecha. No se ve, pero justamente en ese punto. Voy a seguir añadiendo línea. Aquí tengo un punto más, o sea, un punto mínimo de la vela anterior. Aquí tengo otro punto. Ahora vamos a ir un poco más atrás porque hay más mechas que también tengo que tomar en cuenta, como esta roja de aquí. Ahí hay otro punto. Son los puntos más cercanos aproximadamente a donde está el precio. Pero aquí tengo otro más. Ahí marcamos también que probablemente sea la resistencia ahora más cercana después de donde está el precio. Creo que con eso sería suficiente para ver un segundo las oportunidades. Para empezar, si achico, la tendencia principal o la más fuerte es bajista, ¿cierto? Pero aquí hay una línea de tendencia que además el precio ha roto. Fijémonos. Voy a trazar la línea de tendencia desde el punto mínimo donde llegó el precio. Aquí fue otro punto mínimo donde llegó el precio. Y aquí sería otro punto mínimo donde el precio rompió. Así que ahora probablemente continúe observador. Allí podría ser una entrada, porque estoy viendo que el precio rompió esa línea de tendencia y la tendencia principal del precio es bajista. Fuerte tendencia bajista. Fijémonos cómo estoy operando con mis soportes y resistencias marcaditos, cruces de medias móviles, cruces del oscilador estocástico, cruces del MACD. Las líneas están bastante por debajo y apuntando hacia abajo, y fijaros la fuerza con que va el precio. ¿Vale? Puede que rechace este soporte o que lo rompa. Sin embargo, aunque lo rechace, creo que tendríamos margen suficiente para ganar esta operación. Vamos a esperar a ver lo que hace el precio. Y luego podemos pasar a los recordatorios importantes. Podrás ver algunas de las entradas adicionales que hemos realizado para que veas lo efectiva que es esta estrategia. Ya queda minuto y medio. Y fijemos lo que ha hecho el precio. Efectivamente, aquí ha habido un rechazo de este soporte. Para mí es suficiente la ruptura. Pero veamos. Yo creo que seguramente el precio continuará a la baja. Porque fijaros cómo se abren las líneas o las medias móviles. Se separan. Además, el estocástico todavía continúa abierto. Y el MACD todavía continúa por debajo. Para que cambiara la tendencia o continuar al alza, primero tendría que volver a este canal, romper esta resistencia y esta resistencia. Y creo que de eso va a tardar un poquito y nos va a dar margen a ganar esta operación. Fijémonos todas las operaciones que llevo con esta estrategia. Ha sido una barbaridad el potencial de esta estrategia. ¿Qué es lo más recomendable? Que te ciñas a tu plan de trading y plan de gestión y que no sobreoperes. ¿Vale? Si vas a hacer 10 operaciones al día, 5 operaciones al día son 5. Y si pierdes una, te retiras. Depende de tu plan. Por supuesto que va a depender un poco de tu plan de inversión. Pero es importante porque a veces puedes decir que la estrategia no funciona. Lo mismo que ocurre con las señales. Es un error común decir que las señales no funcionan o que las señales son vendehumos. Como he escuchado algunos comentarios por allí de otros canales que vienen hacia mí diciendo que las otras señales son vendehumo. Y realmente no considero que sea así. Creo que por ahí hay bastantes señales buenas.
El problema principal somos nosotros, que no tenemos un buen plan de trading. Entonces parece que las señales fueran malas y no es así, porque hay varios puntos a tomar en cuenta en las señales de binaria. No solamente operarla con las recomendaciones que se dan, como tomar en cuenta el horario, de no escoger un par OTC, etcétera, etcétera. Como tampoco operar con un par que esté por debajo del 70%, no operar todas las señales seguidas. Lo que pasa es que la gente está tan ansiosa de ganar dinero que opera las señales como sea, con dinero real, un día con 10, un día con 100, un día con 20. No hay un plan. Así que es imposible que por muy buenas señales que tengas o por muy buena estrategia que tengas, te pueda ir bien. Para que te vaya bien en el trading realmente hay que ser bastante metódico. Esa es la verdad. Muchos piensan que es como si fuera un juego de azar, en que me dicen el botón verde y pulso el botón verde y ya está, y me hago millonario. Y no funciona así. El principal responsable de cuidar tu capital eres tú. Bien, operación también ganadora, ¿vale? Así que fijaros lo que hace hacer un análisis del precio. Así que creo que podríamos dar concluida esta estrategia. Puedes irte hasta el final para que vuelvas a apuntar y repasar que tienes todos los puntos correctos que debes tomar para esta estrategia. Te deseo que tengas mucho éxito y que puedas ganarle todos los días la partida al broker. Nos vemos en el próximo video. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.